Ana María Canseco fue durante años el rayo de sol de la televisión hispana, saludando a millones de televidentes con su radiante sonrisa en Despierta América y Un Nuevo Día. Para el mundo, era la imagen de la alegría y la confianza, la mujer que parecía tenerlo todo. Pero detrás de ese brillo tan familiar de los programas matutinos, Ana María cargaba con un secreto tan impactante que parecía sacado de una telenovela. Descubrir que su hermana era en realidad su verdadera madre, y sobrevivir a una historia familiar llena de dolor, engaños y una tristeza inimaginable. Hoy, a sus 57 años, finalmente rompe el silencio y admite lo que tantos sospecharon durante años, que detrás de las cámaras, su vida estaba lejos de ser perfecta. ¿Cómo logró reconstruirse después de heridas tan profundas? ¿Y cuál es el nuevo capítulo que vive hoy? Quédate con nosotros porque la historia de Ana María es mucho más dramática, inspiradora y conmovedora de lo que jamás imaginaste. Detrás de las cámaras, la vida de Ana María era cualquier cosa menos sencilla. Como ella misma ha contado, uno de los momentos más devastadores de su vida llegó cuando descubrió que la mujer que creía su madre era en realidad su abuela. Recordaba una infancia feliz, donde se sintió querida y protegida como la hija menor. Aquellos recuerdos estaban llenos de alegría. Jugar con sus hermanos y amigos, ser consentida por su madre, Licha, y admirar profundamente a su hermana mayor, Araceli. Para ella, Araceli era la mujer más inteligente, más hermosa y extraordinaria que había conocido. Sin embargo, siempre había algo extraño en el comportamiento de Araceli. Ana María notaba cómo su hermana mantenía cierta distancia, como si intentara proteger un secreto. Todo cambió cuando Ana María estaba a punto de cumplir 13 años. Un día, mientras salía a comer con sus hermanos, su madre Licha falleció repentinamente. Al regresar a casa para cambiarse de ropa y salir a dar un paseo en bicicleta, entró al dormitorio de su madre y la encontró sin vida. El impacto fue como un balde de agua helada. Pero la pesadilla no terminó ahí. Al día siguiente, todavía sumida en el dolor, su abuela intentó consolarla y le reveló el secreto mejor guardado de la familia. «No llores más, viejita», le dijo abrazándola. «Esta abuela no era tu mamá. Tu verdadera mamá sigue viva». En ese instante, el mundo de Ana María se vino abajo. Describió el momento como una confusión total, como si el piso desapareciera bajo sus pies. Intentó bloquearlo, negándose a procesarlo, con la esperanza de que la vida siguiera igual. Pero ya no había vuelta atrás. Toda la familia sabía la verdad. Vivir engañada durante 13 años dejó a Ana María profundamente angustiada. No sabía cómo relacionarse con su verdadera madre, a quien siempre había visto solo como una hermana. Cuando las cosas se esconden así, no es bueno, reflexionaría después. Hay que sacarlas. Incluso sabiendo que su madre biológica estaba viva, a Ana María le costó aceptarlo. En su mente, su mamá seguía siendo la mujer que había perdido. Un año más tarde, después de enterrar a quien creía su madre, Ana María tuvo que mudarse al estado de Morelos. Araceli, su madre biológica, contaba con una mejor situación económica y se haría cargo de ella tras la muerte de la abuela. En Morelos, Araceli la recibió junto a su esposo y sus hijas, que en realidad eran hermanas de Ana María. Fue una etapa de enorme confusión, donde nadie tenía el valor de hablar claro ni de explicar nada. Así que todos guardaron silencio, viviendo en un secreto familiar tan enredado que parecía de telenovela. Ana María se sintió aplastada por una tristeza difícil de nombrar. No sabía dónde pertenecía ni cómo encajar en esa nueva realidad. Rodeada de personas que se suponía eran su familia, seguía sintiéndose sola,
incapaz de ver a su madre o a sus hermanas como realmente suyas, preguntándose una y otra vez, ¿dónde pertenezco? ¿De dónde soy realmente? Pasaron muchos años después de que Ana María descubriera aquel devastador secreto familiar, antes de que finalmente encontrara el valor para enfrentar la verdad. Tomó la valiente decisión de darle a su madre biológica la oportunidad de explicarle todo lo que había sucedido. Cuando por fin hablaron abiertamente, cara a cara, con honestidad y sin juicios, ocurrió algo extraordinario. Aquella conversación, libre de reproches y llena de amor, les quitó un peso tremendo de encima a ambas. Ana María describió ese momento como transformador, diciendo que su vida cambió de una forma que apenas podía creer. A los 24 años, contó con el apoyo de su prometido de entonces, quien la animó a enfrentar el pasado. Él le recordó: Ana, tú eres una buena persona y tu mamá también es una buena persona. ¿Por qué seguir viviendo con este secreto? Con nueva fuerza, Ana María se acercó a su hermano René, quien en realidad era su tío, y le contó que ya sabía la verdad. Había llegado el momento, dijo, de acabar con la mentira de una vez por todas. René entonces compartió toda la historia. Cuando Ana María nació, su abuela Licha la tomó en brazos y simplemente dijo a todos: «Es su hermana». Y desde ese momento, el secreto quedó sellado. Incluso con la verdad ante sus ojos, a Ana María todavía le costaba enfrentar a su madre directamente, por miedo a lastimarla. En 1967, tener un hijo fuera del matrimonio era tan duramente juzgado que su madre se había visto obligada a ocultar la verdad. Con el tiempo, Ana María decidió abrir su corazón a ese amor, dejarlo existir sin juicios ni resentimientos, y aceptar que, al final, esa mujer era su verdadera madre. Ambas pudieron finalmente entenderse, reconociendo que cada persona hace lo mejor que puede con las circunstancias que le tocan vivir. Pero los retos no terminaron ahí. Ana María tuvo que adaptarse a otra dura realidad. Los hermanos que había conocido toda su vida eran en realidad sus tíos, y sus primas eran en verdad sus hermanas. Esta nueva dinámica familiar fue complicada y cargada de desafíos emocionales, pero ella estaba decidida a aceptarla y encontrar su lugar en medio de aquella red tan enredada. Al mirar atrás, Ana María ahora se siente agradecida. «Veo que fui doblemente bendecida», ha dicho. «No solo tengo a mis tíos que son mis hermanos, sino también a mis hermanos. Así que hoy tengo lo mejor de los dos mundos». Después de que madre e hija finalmente se reconocieran como familia, les tocó la tarea de reconstruir un vínculo perdido durante tantos años. «Mi mamá es especial y única. La adoro, la amo y es mi mejor amiga», ha compartido Ana María. Por supuesto, al principio no fue fácil. No podía simplemente borrar los años de recuerdos con Licha, la mujer a quien siempre había considerado su única madre. A pesar de todas las dificultades, Ana María hizo un esfuerzo consciente por adaptarse, aceptando que esa era la realidad que la vida le había puesto enfrente. Poco a poco, empezó a mirar a su madre biológica con una auténtica mirada maternal. Describió el alivio de poder hablar de estos secretos como algo que le cambió la vida. Durante años, no podía ni mencionarlo sin romperse en llanto, abrumada por el dolor. Pero una vez que todo salió a la luz, su vida se transformó de una manera increíble. Después de desenredar todas aquellas verdades familiares, el siguiente deseo de Ana María fue conocer la identidad de su padre. Su madre le contó que había sido un amor adolescente, cuando apenas tenía 16 años y quedó embarazada de forma inesperada. Pero más allá de eso, los detalles eran escasos y confusos. Con el tiempo, Ana María logró aceptarlo. «Ya no tengo esa necesidad», reflexionó. «Creo que él ya vivió su vida».
Su madre Araceli le explicó que, al enterarse del embarazo, la familia fue a buscar al joven a su casa, pero los padres de él les dijeron que ya no vivía allí. Ana María a veces se preguntaba si él había intentado verla alguna vez. Quizá tuvo oportunidades, comentó. Como dice la canción de Juan Gabriel, en el mismo lugar, a la misma hora. Él sabía quién era yo, pero yo no sabía quién era él. Años después, cuando finalmente se sintió en paz para contar su verdad, Ana María decidió que era mejor no remover el pasado. En su corazón, creía que su padre probablemente había seguido adelante, formado otra familia, y nunca sintió la necesidad de buscarla. Creo que hizo otra vida, reflexionó. Buscar cosas que no existen solo trae más dolor y más drama. ¿Qué se le va a hacer? Como una telenovela. Aunque esos secretos la persiguieron durante años, Ana María asegura que en la adultez ha encontrado una paz genuina. Cree que todo lo que vivió, incluso el hecho de no haber conocido a su padre, moldeó sus experiencias y la persona que es hoy. Por eso, dice, estoy muy agradecida. Ana María ha descrito esta etapa como una de las más impactantes de toda su vida, pero también como una que le ayudó a forjar su fortaleza y carácter. Primero, uno tiene que sentirse bien consigo mismo. Lo demás no importa, ha reflexionado. Tienes que tomar las riendas de tu propia vida. Agradece a Dios por haberle dado la vida, aunque viniera envuelta en engaños durante 13 años. De forma realista, sabe que su padre ya pasaría de los 80 años y acepta que es probable que haya fallecido. Hoy, Ana María tiene muy claro qué es lo que realmente importa, sus propias experiencias, lo que ha vivido, y cómo todo eso la ha hecho más fuerte, en lugar de quedarse anclada en lo que otros le hicieron en el pasado. Cree que tiene que haber una línea divisoria, un momento para decir, ok, no puedo ser víctima de lo que pasó antes. Para ella, esas viejas heridas ya no pesan igual, porque ha decidido enfocarse en su crecimiento personal y en superar los retos que se le han presentado en el camino. Ana María está decidida a no convertirse en víctima de nadie ni de nada, y mucho menos de circunstancias que no puede controlar. Esa mentalidad, afirma, ha sido su fuente de empoderamiento. Le ha ayudado a reconocer que su valor proviene de su propia historia, de lo que ha aprendido y de cómo ha evolucionado. Incluso ya no siente la necesidad de averiguar si tiene más familia por parte de su padre. En cambio, decidió tomar lo que ella llama lo bueno del hombre que le dio la vida. Encendió una vela en su honor, le escribió una pequeña carta y de corazón le agradeció por haberla traído al mundo. En el fondo, siente que había una razón para que ella llegara aquí. Esa verdad oculta sobre sus orígenes impulsó a Ana María a dedicarse con determinación a sus estudios y más tarde a probar suerte en el mundo del espectáculo. Le trajo enormes satisfacciones. Desde que tenía 5 años, recuerda que la llevaron de la mano a un concurso de Capulina, y más tarde hizo audición para la telenovela infantil Mundo de Juguete, donde fue seleccionada como parte del elenco de reparto. Ese momento marcó un nuevo capítulo, dándole la oportunidad de desarrollar su talento artístico. Por supuesto, en el camino hubo muchos sacrificios. Recuerda que se levantaba a las 4 de la mañana para poder compaginar sus estudios con las grabaciones de Mundo de Juguete. Pero el mundo de la televisión, las cámaras y el entretenimiento la fascinó tanto que pronto se destacó como una de las mejores presentadoras de la televisión hispana. Se acostumbró al glamour, a cubrir alfombras rojas, e incluso se reía recordando cómo gritaba «papá» al ver pasar a grandes celebridades. Todo era parte de un mundo deslumbrante que abrazó con entusiasmo. Su pasión y dedicación le permitieron llegar a lo más alto de su profesión,
ganándose el respeto tanto del público como de sus colegas. Gracias a su talento y carisma, se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la industria del entretenimiento. En su adolescencia, la vida de Ana María era un constante ir y venir entre la Ciudad de México, el estado de Morelos y San Antonio, Texas. Pero en cada cambio, se aferró con fuerza a los sueños que su abuela había sembrado en ella. Llegar a ser algún día una periodista respetada. Ese sueño, asegura, le dio estructura y propósito. Fue una carrera que le ha dejado incontables satisfacciones. Esos sueños la impulsaron a seguir adelante, a trabajar duro y mantener viva su pasión por alcanzar sus metas. Con el apoyo y la guía que recibió, especialmente de su madre, quien, a pesar de su complicada historia, siempre la motivó, Ana María logró llegar hasta donde está hoy. Recuerda con nostalgia cómo su tío René la tomó del brazo en su primer día de universidad, un momento que se le quedó grabado para siempre. Lamentablemente, René, que fue como un segundo padre para ella, falleció más tarde a causa de una profunda depresión. Ana María lo describe como alguien muy parecido a ella, alguien a quien quería profundamente. Perderlo también la marcó de forma muy dolorosa. A pesar del dolor, siguió brillando en la televisión, dejando huella en programas como Despierta América y El Gordo y la Flaca, donde destacó entre sus colegas por su carisma natural y su profesionalismo. En uno de sus segmentos, incluso presentó en pantalla a una pareja venezolana, un momento que mostró su estilo cercano y auténtico que el público ha amado durante tantos años. Tras dejar Univisión, donde había trabajado durante 13 años, sin una explicación clara, Ana María Canseco decidió alejarse de su vida profesional y tomarse un respiro. Para ella, significó cerrar un capítulo muy importante que había comenzado casi 14 años antes, cuando Univisión le abrió las puertas por primera vez. Despedirse de la audiencia que tanto cariño le había mostrado no fue fácil, pero sabía que era el momento. Recordaba con mucho afecto a Univision como su casa televisiva, pero al no renovarle el contrato, optó por enfocarse en sanar y recargar energías. Sin embargo, esa no fue el final de su historia en la televisión. En 2013, Telemundo le ofreció una nueva oportunidad, y con ella regresaron su entusiasmo y sus sueños. Ana María se sintió emocionada y profundamente agradecida de volver a estar frente a las cámaras, compartiendo su energía con el público. Aquí estoy. Gracias por tan cálida y amorosa bienvenida. Estoy lista para trabajar, dijo a la audiencia. Pero en 2018 tuvo que despedirse otra vez, esta vez de un nuevo día y de los fieles televidentes que la apoyaron día tras día. Expresó un agradecimiento sincero por haber podido trabajar con tantos colegas queridos, dedicándole unas palabras especiales a Claudia. Claudia, te quiero. Lamentablemente, dejar la televisión afectó la salud de Ana María. Comenzó a subir de peso, cayó en depresión y se dio cuenta de que tenía que hacer cambios radicales en su vida. Cedió su casa, pagó sus deudas, compró una casa para su madre y se mudó a un lugar más pequeño pero acogedor. Sin embargo, la vida aún le tenía más retos preparados. Poco después, la salud de su madre comenzó a deteriorarse, y Ana María tomó la decisión de mudarse a San Antonio, Texas, para dedicarse por completo al cuidado de la mujer que le había dado la vida. Es mi trabajo ayudarla, cuidarla, cocinarle, ser su enfermera, explicó. De presentadora de televisión, pasó a ser la asistente de su madre, un rol que se volvió aún más exigente cuando a su mamá le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson. Además, la pandemia de COVID-19 impactó directamente la vida de Ana María, ya que asumió la responsabilidad de ser la cuidadora principal de su madre. Su mamá logró mantener una vida relativamente normal por un tiempo, viviendo sola en San Antonio.
pero prácticamente Ana María se convirtió en su enfermera de tiempo completo, brindándole apoyo y cuidados diarios en todos los aspectos. Esta responsabilidad pesó mucho sobre Ana María, quien dedicó todo su tiempo y energía a atender a su madre, al mismo tiempo que enfrentaba las limitaciones impuestas por la pandemia. Los fines de semana recibía la visita de sus sobrinos, lo que le daba un poco de alivio, pero con el tiempo la condición de su madre empeoró. Comenzó a tener dificultades para caminar, a perder el equilibrio, y pronto todo pareció venirse abajo. A pesar de los cuidados constantes y la entrega de Ana María, Doña Ara, como la llamaba cariñosamente, falleció el 3 de octubre de 2021. Su muerte dejó un profundo vacío y una tristeza abrumadora. Ana María reflexionó sobre cómo la vida puede cambiar en un instante y cómo a veces es necesario poner todo en la balanza. Una vez más, la tristeza y la impotencia se apoderaron de ella. Su madre no solo había sido su mamá, sino también su mejor amiga, su hermana, su confidente, su comadre y su mayor cómplice. Mi mamá es especial y única. La adoro, la amo, y es mi mejor amiga, compartió Ana María con emoción. Siempre ha recalcado lo complicado y doloroso que fue el proceso de la enfermedad de su madre, una condición rara y progresiva que poco a poco le quitó la movilidad y finalmente la vida. Ana María comentó en su momento que, por encima de todo, su prioridad era la salud de su madre y que su misión cada día era hacerla sentir cómoda y apoyada. Enfrentar la enfermedad de su madre fue aterrador, pero también le enseñó a centrarse en vivir el presente y a encontrar alegría en los momentos cotidianos, porque nunca se sabe qué puede pasar mañana. Aprendió a valorar cada instante, abrazando la felicidad justo donde estaba. En sus propias palabras, comprendió: lo más importante es la familia. Lo más importante es el aquí y el ahora. A lo largo de su carrera, Ana María, una respetada periodista mexicana, mantuvo una imagen pública impecable, libre de escándalos amorosos. Aún así, alguna vez confesó que de joven estuvo comprometida con un hombre llamado Carlos, quien la animó a enfrentar a su madre sobre el secreto familiar. Recordó: tuve que hablar con mi mamá, ya sabes, porque me iba a casar con Carlos, y él me dijo: Ana, si tu mamá es una buena persona y tú eres una buena persona, ¿por qué seguir viviendo con una mentira? Luego, a los 54 años, Ana María sorprendió a todos al anunciar que se había vuelto a enamorar. A través de sus redes sociales, compartió su felicidad y reveló que, tras el duelo por la muerte de su madre, había encontrado a alguien especial. Explicó que su vida había dado un giro completo gracias a esta nueva relación. Hacía mucho tiempo que no salía con nadie y esto ha sido una sorpresa hermosa, una sensación maravillosa, volver a estar saliendo con alguien, dijo con emoción. ¿Y cómo comenzó este nuevo romance? Todo surgió de forma inesperada durante la ceremonia en memoria de su madre. Un amigo de la familia llamado Mako llegó para ayudar, apoyando a la familia y encargándose de la comida para los invitados. Este hombre, resultó, no era un completo desconocido. Ana María en realidad lo había conocido en su juventud, e incluso hubo un beso robado entre ellos en aquella época. Cuando se reencontraron años después, se dieron cuenta de cuánto se habían perdido y de lo fácil que era retomar las cosas donde las habían dejado. La historia de Ana María Canseco es realmente extraordinaria. Una vida marcada por secretos familiares ocultos, descubrimientos sorprendentes sobre su verdadera identidad y una fortaleza interior que la sostuvo en cada paso. A lo largo de su camino, Ana María conoció a personas increíbles que compartieron sus historias, le enseñaron sobre otras culturas y le mostraron cómo disfrutar lo que tenía, justo donde estaba.
La manera en que enfrentó esas verdades dolorosas y reconstruyó un lazo con su madre biológica resulta tan inspiradora como profundamente humana. Y volver a reencontrarse con un amor del pasado, más de 35 años después, fue para Ana María un momento mágico que jamás esperó. Describió este nuevo capítulo como un viaje lleno de esperanza y cosas hermosas, y prometió seguir compartiendo esos momentos con su público a través de las redes sociales. Incluso cree que su madre fallecida tuvo algo que ver espiritualmente para que su pareja actual regresara a su vida, lo que le da un sentido emocional y espiritual a ese reencuentro. Ha reflexionado sobre lo poderosos que pueden ser los secretos familiares no dichos, capaces de generar confusión, dolor y una sensación de identidad perdida, pero también cree que cada persona procesa estas revelaciones de manera diferente y que algunos, como ella, encuentran fortaleza y crecimiento al enfrentar la verdad y construir nuevas relaciones a partir de ella. Ana María Canseco ha iniciado un nuevo capítulo en su vida, uno en el que ya no siente aquella presión de antes, de pensar que si no está en la televisión le falta algo. Una de las principales razones por las que se mudó a San Antonio fue para acompañar a su madre durante su enfermedad, pero terminó convirtiendo ese lugar en su hogar definitivo. Con toda su familia viviendo allí y la casa ya pagada, Ana María decidió hacer de San Antonio su base. Desde ahí, puede viajar fácilmente a Miami, Los Ángeles o México cuando lo desee. Ella describe este momento como una etapa nueva y hermosa, donde por fin puede viajar, explorar, tal vez dedicarse a la jardinería, cocinar un poco más. Todas esas cosas para las que nunca tuvo tiempo durante sus más de 25 años en la televisión. Desde niña había trabajado sin parar, y ahora siente que se ha ganado este respiro. Hoy en día, acepta pequeños proyectos aquí y allá, pero nada que la ate, para poder seguir visitando a sus seres queridos donde quiera que estén. Esa libertad, dice, le parece increíble. Ana María sigue ocupada con su página web y su programa de radio. Sobre su trabajo en línea, explica que su equipo busca las historias más interesantes, picantes y atractivas para su audiencia. También incluyen consejos de expertos como María Marín y Mario Banucci, horóscopos y otras noticias de entretenimiento, en un estilo de revista digital divertido y con chispa. En cuanto a su programa de radio, Échate pa' acá con Ana María Canseco, que se transmite de forma sindicada en unas 60 o 70 emisoras de Estados Unidos, le encanta porque puede hacerlo desde cualquier parte. Podría estar en España y transmitir a todo Estados Unidos sin problema, comenta, describiendo cuánto disfruta la flexibilidad de seguir trabajando mientras vive con libertad. Cuando le preguntan si extraña la televisión, Ana María es sincera. Tras dejar Despierta América, admite que la echó muchísimo de menos, sintiendo que su misión allí había quedado inconclusa. Eso cambió cuando un nuevo día le dio una segunda oportunidad y se entregó por completo, sabiendo que podía terminar en cualquier momento. Ahorró dinero, disfrutó cada gala, cada evento, cada transmisión, y trabajó con alegría y gratitud. Así que cuando finalmente se cerró ese ciclo, se sintió en paz, lista para pasar página. A través de las redes sociales, sigue conectando de forma hermosa con su público, algo que valora profundamente. Reconoce que la televisión sigue siendo importante, pero hay algo muy especial en poder llegar directamente y de forma personal a la gente mediante otras plataformas. ¿Volvería a la televisión? No lo descarta por completo, pero es realista. La competencia es feroz, reflexiona, mencionando plataformas como YouTube, Netflix y Amazon, que han transformado el panorama mediático. Las exigencias para la televisión tradicional, dice, son cada vez mayores, y ella ya no siente tantas ganas de regresar. Si me invitan, iré con mucho gusto, el tiempo que quieran, explica. Pero ya no siento aquella necesidad de antes, de pensar que si no estoy ahí,
me estoy perdiendo de algo. Ana María, en sus propias palabras, está feliz como lombriz, viviendo, viajando y compartiendo sus historias en sus propios términos.